Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy haciendo una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta hoy, hasta el momento, y todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque sé que son millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, por favor déjalo en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Quiero invitarte también a que mires cuál es tu ascendente. Bueno, en la descripción de este video hay un link para que averigües cuál es tu ascendente. También hay un decreto para abrir caminos y otras cosas súper especiales para ustedes. Si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes. Un mensaje de sus angelitos que les dice el día de hoy. Los sueños saben sobre el futuro. Bueno, hay cierta cuestión que tú estás queriendo esclarecer y como que no encuentras muchas luces, has buscado por un lado, has pedido en oración, has pedido consejo y como que no encuentras la solución a aquello que te está aquejando en este momento. Bueno, tus guías espirituales te van a mandar un sueño, entonces debes estar pendiente, lápiz y papel al lado de tu cama, y apenas te despiertes, el primer recuerdo que te venga de tus sueños, lo escribes en la hojita y buscas en Google, en YouTube, el significado de ese sueño, y ahí vas a encontrar la respuesta que buscas tú a ese problema, a esa dificultad que estás pasando en este instante y que no has podido resolver. Bueno, voy a comenzar ahora también la lectura para mis queridos y queridas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, ya sabes que también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura mirando a ver qué es lo que siente por ti tu persona especial. Bueno, tu persona especial, la verdad es que sí te quiere, es una persona que sí te quiere, que sí te ama. A ratos es como mal geniadita tu persona especial. Es una persona bastante explosiva, con una manera de mostrar sus sentimientos de una manera bastante particular, muy apasionado, muy apasionada. Es una persona que te ama y que no consiente nada contigo, no consiente que se te dañe, no consiente que se te diga nada, porque para él o para ella tú eres su príncipe, eres su princesa. Es una persona que ha tenido bastantes conflictos con personas cercanas a él o a ella por la relación que tiene contigo. Es una persona que ha logrado batallar, que ha logrado triunfar, perdón, que ha logrado triunfar sobre las demás personas para continuar con la relación que tiene contigo en este momento. Tiene muchos planes, tiene muchos proyectos y la verdad es que quiere hacer las cosas bien contigo. Vamos a ver qué les espera a ustedes, a ver si mi gatito me lo permite, a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, como relación, como pareja. Bueno, deben tener muchísimo cuidado con la influencia que tienen personas externas a la relación de ustedes, personas que los pueden estar mal aconsejando, ya sea a ti o a tu persona especial, personas que tal vez los pueden poner a dudar a ustedes del uno del otro. Tengan mucho cuidado porque tal vez hay alguien interesado en alguno de ustedes dos o simplemente en destruir la relación de ustedes, como que le molesta la felicidad que puedan estar teniendo ustedes en este momento. Bueno, esa persona tienen que alejarla a ustedes, o esas personas tienen que alejarla a ustedes de sus vidas, de su relación, porque la verdad es que los puede estar perjudicando. A la larga ustedes triunfan sobre esas personas, a la larga ustedes el amor de ustedes va a triunfar, ya los van a dejar en paz y van a poder seguir adelante con la relación de ustedes. Van a sufrir a pasar por esta prueba y la van a pasar realmente bien. Después de eso viene una época bonita para ustedes, una época de unión, una época en la cual ustedes se van a dar cuenta de que sí, le acertaron, le atinaron con la persona que están en este preciso instante, en este momento. Bueno, eso es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Vamos a ver ahora qué me les dicen mis angelitos a ustedes que están en esta relación, en este instante, en este momento. Dice, sé fiel a lo que amas. Bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿A qué eres fiel tú?
a tu persona especial, a ti mismo, a tu trabajo, a tu familia. Sé fiel a eso que tú amas, mi querido amigo y amiga. Qué mejor que estar uno en el lugar que debe estar de la manera adecuada, firme, respetuoso, fiel en todos los aspectos de la vida y cumpliendo con todos aquellos planes y proyectos que uno ha querido cumplir. Bueno, a veces, ¿por qué amargarse la vida? ¿Por qué complicarse la vida? Mm, no sé, mirando para otros lados, si en casa o con la persona que tú estás en este instante, en este momento, puedes tener todo aquello que tú siempre has soñado. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, el tarot egipcio te está anunciando, te está poniendo una alerta roja, la carta del patrimonio de manera invertida. Van a llegar personas a la relación de ustedes que les van a hacer ojitos, no solamente a tu persona especial, sino a ti también, mi querido o querida. Bueno, ten mucho cuidado con esta situación porque podrían ser personas que estén haciendo flaquear la relación de ustedes. Van a tener tentaciones y bastantes tentaciones. Entonces ahí se va a poner a prueba cuál es la firmeza y la madurez de ustedes como personas individuales y también como pareja. Bueno, mucha luz, mucho amor y mucha sabiduría para tomar decisiones. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Bueno, al parecer ustedes están pasando por una época de cierta depresión, de cierta, no sé, desilusión. Tal vez estaban pensando, esperando cumplir ciertos sueños, ciertos proyectos que en este momento no se están dando. Hay personas de su entorno que les han puesto como mucho la zancadilla, les han puesto mucho, no sé, mucho problema, mucha dificultad para que ustedes salgan adelante. Bueno, ustedes son unas personas bastante honestas, equilibradas, pero la verdad es que esto los está sacando a ustedes de casilla y los tiene bastante cabizbajos, bastante deprimidos. Tienes que tener mucho cuidado porque hay personas interesadas en robarte, en estafarte. Tal vez a través de cierto negocio que te van a decir, mira, invierte aquí tu dinero, tú lo vas a invertir y la verdad es que lo vas a perder. Ten mucho cuidado, abre muy bien los ojos porque podrían estarte pintando pajaritos en el aire, construyendo castillos en el aire. Bueno, ten muchísimo cuidado con lo que te ofrecen, investiga muy bien que tenga bases firmes, bases sólidas, pero muy seguramente te estoy diciendo, va a ser una estafa lo que te van a querer hacer. Bueno, igual, mira que hay una persona bastante firme, bastante sabia, bastante certera que te va a poder estar aconsejando, dándote luces acerca de esto que te pueden estar queriendo ofrecer y que la verdad es un mal negocio, es una estafa, te van a querer robar. Ten cuidado con esa situación. Bueno, vamos a ver qué me les dicen a ustedes el día de hoy los angelitos y el tarot egipcio. Bueno, vamos a sacar la cartita del tarot egipcio de una vez. Mira, esta carta te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Mira, a veces tienes actitudes o tienes o dices palabras, dices cosas que la verdad no cuadran muy bien con todo el mundo y que en lugar de beneficiarte te afectan. Bueno, si esto te está sucediendo y lo haces de una manera involuntaria, pide ayuda a lo divino, pide ayuda a tus divinidades, a tus guías espirituales para que te ayuden a tener sabiduría y para que te ayuden a tener palabras ciertas, palabras certeras y actuar de una manera adecuada que no te perjudique a ti y a las demás personas. El tarot egipcio te dice la carta de el resentimiento. Bueno, esta carta me está hablando acerca de celos, de contiendas, muy seguramente con personas muy cercanas a ti, personas que te tienen bastante envidia y las cuales podrían estarte queriendo clavar el puñal por la espalda. Ten mucho cuidado de estas personas porque muy seguramente estas son las que te van a querer a ti robar, a ti querer estafar. Bueno, mucha sabiduría, mucho amor, mucha luz para ti, para que puedas tomar buenas decisiones. Y bueno, ten cuidado con ese negocio o con esa cuestión de ese dinero, no te vayas a dejar estafar o robar. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy con respecto a la economía de ustedes. Bueno, tienes que ser muy prudente con tus gastos en estos días, mi querido amigo y amiga. Hacer un presupuesto para que no te vayas a sobrepasar. También tienes que ser prudente en aquello que tú comentas, en aquello que tú les dices a las demás personas, de lo que tienes, de lo que ganas. Bueno, a todo mundo no hay que contarle las cosas que uno tiene, los proyectos de uno, porque todo mundo no ve las cosas de una buena manera o de una buena
de una manera honrada, ¿ya? A veces solamente buscan sacar tajada de aquello que tú has logrado con tanto esfuerzo. Vamos a ver qué te dice la carta del peregrinaje, perdón, del tarot egipcio. Es la carta del peregrinaje de manera invertida. Tal vez no estás obteniendo aquellos logros, esos dividendos o utilidades que tú te habías planeado tener, bueno, o aquello que te habían prometido a ti. Ten mucho cuidado con eso, bueno, porque tal vez te pueden estar mostrando un negocio, alguna cosa, pero hay letra chiquita de cosas que te van a descontar o cosas que te van a cobrar y que inicialmente no te dicen. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación porque te dicen que vas a ganar 1000, pero a la larga te entregan 50. Bueno, el triangulito te dice, la misericordia te inspirará. Bueno, vas a tener la oportunidad de sembrar, de hacer una siembra totalmente maravillosa con alguien que va a estar necesitado, alguien de tu familia, alguien cercano, alguien que tú conoces va a necesitar de tu ayuda financiera en estos momentos. Hazlo, es una buena siembra, es una bonita oportunidad, hazlo con el corazón, sin esperar nada y sin decirle nada a nadie. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.